Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 30ª semana de tiempo ordinario, miércoles de la 30ª semana de tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Ya diremos algo más acerca de ellos en la sección de reflexión. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son ciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 18, y el responsorio es: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra sección de la reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné al principio, hoy se celebra la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. En verdad, sabemos muy poco acerca de estos apóstoles, aparte del hecho de que se mencionan tanto en los evangelios como en los hechos de los apóstoles. Pero fuera de esto, lo que se sabe de él, en qué terminó sus vidas, hacia dónde fueron,
tenemos solamente pues leyendas e historias, pero nada concreto en torno a ellos. Simón se menciona en los evangelios como el cananeo o el celotas, ¿no? Por ejemplo, en Mateos 10 y en Marcos 3 se le menciona como el cananeo. Pero después también en Lucas se le menciona como celotas. Celota era un grupo, parte de la comunidad judía, mucho antes del tiempo de Jesús, que fue un partido revolucionario que luchó contra el Imperio Romano y que a últimas fue causa de mucho sufrimiento del pueblo judío a causa de ellos. Pero en tiempos de Jesús ya este partido de judíos llamados celotas ya no existía. Así que el por qué se le da el nombre este celota no está muy claro el por qué se le añade este nombre a Simón. Después a Judas se le menciona como el hijo de Santiago, tanto en los evangelios de Lucas, pero en los evangelios de Mateos y Marcos no se le menciona, pero se le conecta con el tal Tadeos, que se nombra en la lista de los apóstoles que Jesús selecciona entre sus discípulos. Este Judas Tadeo pues pasa a ser el famoso santo de las causas imposibles, el santo del quien tenemos aquí en la parroquia nuestra de Nuestra Señora de Guadalupe en el sur de Chicago, el santuario nacional de San Judas aquí en Estados Unidos. Así que de ellos sabemos muy poco. Algunos dicen que terminaron en lo que hoy en día es Irán, que murieron ahí como mártires, o también algunas ciudades de Francia, pues dicen de que ahí tienen sus restos en su territorio, pero en realidad no sabemos nada concreto en cómo terminaron las vidas de estos santos apóstoles. Así que aparte de esto, simplemente tomamos lo que los evangelios nos dicen, particularmente en las listas de los que Jesús seleccionó entre sus discípulos para llamarlos apóstoles. Ya mencionaremos algo más, ya entrando al evangelio de hoy, la distinción entre discípulo y apóstol, ¿no? Pero entonces empecemos ahora con la primera lectura de hoy, que viene de la carta de San Pablo a los Efesios. Y aquí Pablo se está dirigiendo directamente a la comunidad de paganos o gentiles o no judíos que son parte ahora de la comunidad cristiana. Y se dirige a ellos para explicarles el significado de que ahora su fe en Cristo pues les ha dado una nueva, no solamente identidad, sino también dignidad. Y la identidad es de conocerse hijos e hijas amados de Dios. Y que por tanto ya no son extranjeros al pueblo llamado por Dios, ya no son advenedizos, o sea, de que ya ahora ya son coherederos juntos con el pueblo judío de las promesas de Dios, ¿no? Así que esta es una nueva identidad y una nueva dignidad a los paganos que han aceptado la fe en Cristo y que ahora son parte de la iglesia, de esta nueva comunidad que va creciendo sobre la fe en Cristo. Así que a esto viene lo que Pablo les dice. Ustedes ya no son extranjeros y advenedizos, son ciudadanos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. ¿A qué se refiere por santos? Santos es la designación que Pablo da a todos los creyentes en Cristo. Y
por santo se entiende aquellos que son llamados para formar parte del pueblo de Dios. Y es una designación que connota un sentido de que es una nueva vida. Es un llamado a una forma de vivir, a una forma de relacionarse, a una forma de dar testimonio ante el mundo de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. Y a estos Pablo los llama santos, ¿no? Y santos no es algo particular de algunos, no, es la designación de todos los que han aceptado la fe en Cristo. Y ahora también lo significante de que ahora también pertenecen a la familia de Dios, de que también pertenecemos a la familia de Dios y como tal somos coherederos junto con Cristo de las promesas de Dios. Ya esto lo menciono varias veces, pero creo que vale la pena repetirlo, ¿no? De que el tremendo y profundo significado de identificarnos con nuestra nueva dignidad e identidad, porque según lo que nosotros veamos cuando nos vemos al espejo, pues es como nosotros nos vamos a desenvolver en el mundo. Y si tú piensas que vales nada, pues nada vas a valer. Si tú piensas que eres y realmente te identificas con lo que Dios dice de ti, que eres un hijo, una hija amada de Dios y te desenvuelves en el mundo, te mueves en el mundo, te lanzas al mundo con esta identidad y dignidad tuya, pues entonces esto impacta tremendamente cómo uno no solamente se valora a sí mismo, sino también cómo uno se respeta y la confianza que uno adquiere cuando se identifica con esta identidad y dignidad. Yo creo que esto tiene un tremendo valor, por eso la importancia no simplemente de tomar como un nombre, sino tomar la identidad que está detrás de este nombre, el nombre de hijo e hija amado de Dios, coherederos con Cristo por la fe, por la salvación que hemos recibido por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dice, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Ahora aquí Pablo introduce una imagen muy interesante acerca de la fe en Cristo y lo que esta fe hace en nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Y está utilizando la imagen de un edificio, de una estructura para explicarles a los hermanos de Efesio de lo que la fe en Cristo está haciendo en ellos y por medio de ellos, ¿no? Así que parece que Pablo tenía una noción pues muy buena de cómo se construye un edificio, ¿no? Y un edificio, para que tenga una base sólida, una fundación sólida, pues tiene que estar construido sobre algo sólido. Regularmente cuando se construye, la tierra no solamente tiene que estar compacta, si no hay piedra, pues se tiene que compactar hasta un punto de que pueda crear esa solidez para la base. Y si hay piedra, pues mucho mejor. Entonces esto le da una solidez mucho más segura a esa construcción. Y la base o el cimiento de esa construcción son los apóstoles y los profetas. Aquí hay dos designaciones de dos tipos de personas. Los apóstoles son aquellos que Jesús escogió entre sus discípulos y que después los mandó como mensajeros, como embajadores, como una extensión de Jesús mismo, ¿no? Y eso mismo que Jesús hizo de escogerlos, formarlos y después mandarlos, es lo mismo que esos 12 apóstoles después hicieron con otros líderes, hasta llegar hasta hoy en día con nosotros. Y los herederos de este llamado, de esta selección, de esta formación y de esta autoridad vienen siendo los obispos que tenemos hoy en día. Por eso, a la iglesia, cuando profesamos nuestra fe, decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Apostólica porque está fundada sobre el testimonio
de los apóstoles, y apostólica porque también es misionera, porque es mandada por Jesucristo para llevar la buena nueva hasta los confines del mundo. Así que cuando Pablo aquí nos presenta esta imagen de la iglesia como una estructura fundada sobre los apóstoles, sobre la autoridad, sobre la enseñanza de los apóstoles, y la enseñanza que los apóstoles recibieron fue la misma enseñanza que Jesucristo compartió con ellos para después mandarlos y así fueran una extensión de Jesús mismo. Y después menciona a los profetas. Estos profetas no son los profetas del Antiguo Testamento, son los profetas que surgieron después del evento de Pentecostés y que eran parte de la proclamación del Evangelio, de lo que Dios en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo estaban llevando a cabo en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento del reino, ¿no? Así que los profetas son individuos dentro de la comunidad, llamados para colaborar junto con los apóstoles. Y después dice, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles, la fundación, sobre el testimonio y la enseñanza de Dios y la autoridad de ellos, y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. ¿Qué es esto, la piedra angular? Yo no sé mucho de construcción, pero por lo poco que sé, la piedra angular es la piedra que se instala en la construcción para que desde esa piedra se empiece a levantar el edificio. Así que esa piedra angular es la piedra que determina no simplemente los ángulos, sino también los lados de la construcción. Es sobre esa piedra donde después se ponen los hilos que van guiando la estructura para que vaya levantándose recta, para que vaya levantándose bien formada. Y si esa piedra no está bien puesta, pues el resto de la construcción no va a estar bien segura, no va a estar bien cimentada. Esto es lo que se hace también cuando se empieza la construcción de un nuevo edificio. Se instala la primera piedra que viene siendo parte del cimiento, y sobre esa piedra pues se funda el resto de la construcción. Así que esa piedra angular es la piedra que determina no solamente cómo va a ser la estructura, sino también cómo se va a levantar, cómo se va a organizar y cómo se va a estructurar. Y esta piedra angular es Cristo, sobre quien está fundada la iglesia y quien guía el crecimiento de esta iglesia por medio del Espíritu Santo. Dice, sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor. Y aquí, aunque Pablo está utilizando la forma de un edificio para hablar acerca de lo que Dios está llevando a cabo, no es la estructura física o material a lo que Pablo se refiere, sino que simplemente está usando la forma de un edificio para decir lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo por medio del Espíritu Santo es la creación del reino, pero construido en las vidas, en los corazones de aquellos que son llamados y que aceptan y que se identifican con el reino. Así que por encima de las estructuras, las iglesias que tenemos como manifestación de la grandeza de Dios y para glorificar a Dios, aquí Pablo está hablando más que la estructura física, está hablando acerca de la comunidad, de que en el llamado que hemos recibido en Jesucristo somos llamados a formar una comunidad. Y para que esta estructura espiritual y de comunidad que somos llamados a formar sea sólida, esté bien cimentada, pues tiene que ser construida sobre Cristo, sobre las enseñanzas de los apóstoles, sobre la autoridad apostólica, para que esta estructura vaya creciendo y esté bien ensamblada, esté bien cimentada, ¿no? Por eso la necesidad que Pablo ve en que
la comunidad en Efesio esté bien fundada sobre la enseñanza de los apóstoles, sobre la autoridad de los apóstoles, ¿acerca de quién? Acerca de Jesucristo, quien es la piedra angular. Y después termina Pablo diciendo a los hermanos de Efesio, dice, unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras impresionantes! Como iglesia, como comunidad, tenemos que dar un testimonio de que Dios habita entre nosotros, de que como comunidad y como iglesia de Cristo tenemos que ser morada de Dios. Y aquí entra la pregunta muy necesaria y muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que la gente de fuera ve en nosotros cuando nos ven? ¿Manifestamos la presencia de Dios o simplemente manifestamos un club de gentes reunidos en torno a ciertas creencias? ¿Se siente la gente que nos ve desde fuera atraídos a nuestra comunidad, a nuestra forma de vivir, porque manifestamos la presencia de Dios entre nosotros? ¿O alejamos a otros, o rechazamos a otros, o ponemos obstáculos o barreras para que otros también se sientan atraídos a este Dios que también los llama? Así que estas palabras de Pedro nos deben de cuestionar, nos deben de ponernos a temblar cuando nos preguntamos qué es lo que nosotros revelamos hacia el mundo o manifestamos hacia el mundo. Si manifestamos la presencia viva de Dios o otra cosa. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que también tenemos el tema de los discípulos y apóstoles. Jesús, en este Evangelio, antes, particularmente en el Evangelio de Lucas, antes de tomar decisiones importantes, lo encontramos en profunda oración. Y esto es la apertura de este Evangelio que nos dice, en aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios, ¿no? Y justo antes de tomar la decisión de escoger entre sus discípulos a sus 12 apóstoles, pues Jesús va ante el Padre, ¿no? Y esto debe de, por lo menos, darnos la curiosidad, ¿no? De por qué Jesús siente la necesidad de orar. Él es el Hijo de Dios, es el Hijo amado de Dios, es Dios encarnado. ¿Y por qué? ¿Por qué orar? Es Dios mismo. Porque Jesús no se puede entender a sí mismo sin su relación con Dios Padre. Fundamental para nuestra fe cristiana es la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los cuales forman una comunidad, ¿no? Y en esa comunidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues se manifiesta de que en esta Santísima Trinidad existen en relación unos a otros, ¿no? Y que Jesús como hombre, como Hijo de Dios, pues solamente se puede entender a sí mismo en su relación con Dios Padre. Y por eso Él tiene la necesidad de cultivar esta relación, de mantener este contacto, esta relación con Dios Padre, ¿no? Así que Jesús, antes de tomar esta decisión importante de escoger entre sus muchos discípulos, escoge a estos 12 que después llama apóstoles. ¿Es intercambiable el nombre de discípulo y apóstol? Sí y no. Sí, porque todos los apóstoles también son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Así que sí y no. Un discípulo es prácticamente un estudiante, es aquel que se sienta a los pies del maestro para escucharlo y también después para seguir o para ir detrás del maestro, siguiendo sus pasos, viviendo como el maestro lo ha enseñado, ¿no? Un apóstol es alguien que es llamado, es formado y después es mandado por aquel que lo llamó. Así que los apóstoles son discípulos que han recibido un llamado más particular de ser emisarios, de ser embajadores, de ser una extensión de aquel que los manda.
Así que cuando profesamos que la iglesia es una santa, católica y apostólica, tiene doble sentido. Apostólica porque está fundada sobre el testimonio y la autoridad de los apóstoles, y después porque también es mandada por Cristo para llevar la buena nueva hasta los confines del mundo. Esto es parte también de nuestra identidad como discípulos, como cristianos, de que cuando aceptamos la fe, cuando aceptamos este llamado y nos identificamos, parte de esta identificación es compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Así que ser cristiano implícitamente significa ser misionero, o sea, compartir que todo lo que Dios da nunca es solamente para mí o para nosotros. Es para nosotros y para que también por medio de nosotros otros lleguen a conocer, y al conocer amar, y al amar servir a Dios. ¿Sí? Que servir a Dios en el servicio al prójimo, que es nuestra vocación por excelencia. Así que aquí, cuando Jesús escoge a 12 apóstoles de entre sus discípulos, entonces lo está escogiendo para que sean una extensión, sus embajadores en la misión que Dios le ha encomendado a Jesús mismo, y que esta encomendación pues ahora ha llegado hasta nosotros hoy en día, con los obispos que aún tenemos hoy en día, que trazan su misión, su comisión como obispos hasta estos 12 apóstoles. Así que Jesús escoge a 12 y aquí se nos dan los nombres de ellos. Simón, a quien Jesús llamó Pedro, y su hermano Andrés. Noten que los menciona el Evangelio, los menciona los Evangelios en dos. Son 6 grupos de 2 que suman a 12. ¿Sí? Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y Juan. Santiago y Juan también son hermanos, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Mateo y Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático o el celote, que en otros evangelios es llamado el cananeo. Y después ahora sale Judas, el hijo de Santiago. Este es el Judas que celebramos. Así que Santiago, llamado el fanático, y Judas, el hijo de Santiago, son a quienes celebramos hoy en día. Y después el último, Judas Iscariote, quien fue el traidor. Aquí tiene que ser una pregunta, ¿no? Cuando Jesús estaba contemplando a quién escoger por los apóstoles, ¿le pasaría por la mente, le pasaría por su corazón que uno de ellos lo iría a traicionar? Porque Jesús no se rodeó de la crema innata de sus tiempos, no escogió a la crema innata de sus tiempos, no eran y por crema innata, me refiero a que no eran los más importantes, los más intelectuales, no eran los más educados, no era simplemente la crema innata de la sociedad, ¿no? Se rodeó de una diversidad de personajes, ¿no? Y la mayoría de ellos, muy probable, eran analfabetos, que no sabían ni leer ni escribir. Y quizás algunos preguntarán, bueno, pero ¿por qué han dejado cartas? Las dejaron porque es muy probable que las dictaron para que otro las escribiera. Por ejemplo, las cartas de Pedro que tenemos, es muy probable que las haya dictado a un escritor, quien escribió lo que Pedro dictaba, ¿no? Así que Jesús no escogió la crema innata, se rodeó de gente sencilla, gente dispuesta a escuchar, a recibir y después a últimas a identificarse con la visión del reino. Y es a estos a quien celebramos hoy en día en Santiago, en Simón el celota o cananeo, y Judas, hijo de Santiago. Y después de que Jesús escoge entre sus muchos discípulos a estos 12, después bajan donde se encontraban junto con Jesús y se encuentran con esta muchedumbre que lo están esperando. Y es ahí donde Jesús empieza lo que en el Evangelio de Lucas se le llama el sermón en el llano, que en Mateo le llaman el sermón en la montaña.
Así que Jesús, al bajar, se encuentra con esta multitud que viene en busca de Él. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de Él. Algunos quizás están ahí por curiosidad, algunos están quizás ansiosos de ser sanados por este hombre, por este Jesús el Nazareno, en quien se manifiesta el poder de Dios. Pero por encima de lo que ellos buscan, por encima de sus necesidades, Jesús tiene algo mucho, mucho más importante que darles. Y la gran tristeza es de que quizás muchos de ellos no captaron, no palparon lo que Jesús les quería dar. ¿Y qué es eso? El reino. El reino de Dios, del plan de Dios que estaba haciendo irrupción en la persona de Cristo, del reino que estaba siendo inaugurado en Él. Y tristemente quizás muchos de los que buscaban a Jesús solamente buscaban su necesidad, el milagrito. Yo creo que la gran mayoría no apreció o no discernió lo que Jesús, lo que Dios en Jesucristo les quería dar. El reino que estaba haciendo ya presencia entre ellos en la persona de Cristo. El reino que está por encima de toda necesidad. Con esto no estamos criticando de que sus necesidades no fueran importantes. Sí, eran importantes, su sanación era importante, pero por encima de sus necesidades, lo que Dios en Jesucristo nos quiere dar es una relación. Es una nueva realidad, una forma de ser, una nueva identidad, una nueva dignidad como hijos e hijas amados de Dios. Y una nueva ciudadanía, la ciudadanía del reino de Dios, inaugurado ya en la persona de Cristo. Y quizás la pregunta esta es buena para nosotros hoy en día. Cuando tú vienes a Cristo, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué vienes a buscar detrás de Él? ¿Vienes buscando su palabra? ¿Vienes buscando su palabra? ¿Vienes buscando simplemente tus intereses? ¿O vienes buscando el reino que Dios ha inaugurado en su Hijo Jesucristo? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.